La felicidad es un estado de ánimo del que todos hemos escuchado en algún momento. Esta ha sido objeto de intriga incluso en el ámbito científico, donde se ha querido determinar cómo se genera de forma tangible. Una de las preguntas que ha cobrado una importante relevancia sobre dicha emoción es la que da título a esta exposición. ¿La felicidad se hereda? Mi nombre es Diego Torres y de esto les voy a hablar a continuación. Este planteamiento se ha hecho principalmente desde el área genética. Nancy Siegel, directora del Centro de Estudios de Gemelos de la Universidad de California en Fullerton, Estados Unidos, ha planteado una serie de hechos interesantes con parejas de gemelos idénticos que han permitido asociar de forma más rigurosa la relación entre la felicidad y los genes. Una de estas parejas consistía en dos hermanos que fueron separados al nacer, cosa que conllevó a que fueran criados en ambientes y contextos totalmente distintos. Sin embargo, ya de adultos, ambos tenían entre sus tantas características similares una muy particular, y era su carácter optimista. Siegel nos añade que el ADN que comparten probablemente sea el principal responsable de que ambos cuenten con dicha actitud. Varios estudios han permitido a los investigadores cruzar los datos extraídos de grupos de gemelos y mellizos criados en la misma familia con los de aquellos que fueron separados después de nacer y vivieron en ambientes y hasta países distintos. En estos grupos pudieron determinar variaciones en los niveles de satisfacción, cosa que llevó a considerar que esto obedece en realidad a las propias diferencias genéticas individuales, mientras que la suerte y el ambiente hacen el resto. Para los investigadores, si existen dos personas idénticas a nivel genético, criadas en entornos a veces opuestos que muestran actitudes joviales y optimistas, la explicación para dichas actitudes entonces debe de estar en sus genes. Los estudios en gemelos idénticos realizados por Siegel y por sus colegas, entre los que están el investigador David Lykken y Auke Tellegen, ambos de la Universidad de Minnesota, sugieren que las diferencias observadas en cuanto al nivel de felicidad pueden tener un origen genético en un porcentaje que oscila entre el 50 y el 80%. Ahora, los estudios realizados por Jean-Emmanuel Deneveux de la Universidad de Londres, junto con sus colegas de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad de California en San Diego, sugieren que solo un tercio de la felicidad puede ser explicada mediante una lotería genética heredada de los padres. Deneveux pronto nos aporta un hallazgo que podría englobar a todos los humanos, y es que tenemos un umbral mínimo de felicidad. Este influenciado por la biología, y es mayor o menor según cada individuo. Se puede definir como un nivel básico al que retornamos después de un golpe de suerte, como ganar la lotería, o una desgracia, como sería quedar paralítico. Lo establecido por Deneveux es reafirmado de cierta forma por Lykken. Este reunió centenares de mediciones realizadas en parejas de gemelos idénticos en cuanto al bienestar y a la sensación de felicidad y encontró que dichos niveles no cambian ni están relacionados con el estatus económico, los ingresos, los niveles de educación, el sexo o la raza. Lykken afirma que aquellos que iban al trabajo en mono o en el autobús estaban tan contentos como los que conducían un Mercedes. Lykken declara que los efectos positivos o negativos de acontecimientos suelen ser momentáneos y se desvanecen a los 3 meses, y ya tras medio año son prácticamente indetectables. Esto lo advierte para aseverar que hay una balanza genética, o un punto al que siempre retornamos en nuestros niveles de felicidad. Ahora, Deneveux, según sus estudios, añade que 2/3 de las variaciones en la felicidad observada se deben al ambiente, y el último tercio, como mencionamos anteriormente, a la genética. La investigación que éste llevó a cabo junto a sus colegas asocia por primera vez al gen llamado 5-HTT-LPR como el que podría explicar una pequeña parte de las variaciones genéticas encontradas con respecto a la felicidad. Esto lo denominaron como el primer candidato a gen de la felicidad. ¿Cuál es el papel del gen 5-HTT-LPR? Los estudios han descubierto que se trata de una instrucción genética que codifica para unas moléculas críticas ancladas en las membranas de las neuronas y que reciclan la serotonina, un neurotransmisor del cerebro que posibilita que las neuronas de cierta forma hablen entre sí. Además, está implicada en los circuitos que tienen que ver con la regulación y la transmisión de los mensajes emocionales. Se han descubierto dos versiones del gen, una larga y una corta. La versión larga segrega abundantes cantidades de portadores para reciclar la serotonina, mientras la versión corta produce un número menor de barrenderos y como consecuencia la serotonina escasea. Aquellos que han heredado de sus padres la versión larga del gen suelen ser más felices, mientras que los que poseen la versión corta manifiestan niveles de satisfacción mucho más bajos.
El gen 5-HTTLPR es una región polimórfica repetida degenerada en SLC6A4, el gen que codifica el transportador de serotonina. El gen transportador de serotonina SLC6A4 con el 5-HTTLPR se encuentra en el cromosoma 17. El polimorfismo ocurre en la región promotora del gen. Los investigadores comúnmente lo informan con dos variaciones en humanos, que fueron mencionadas anteriormente. La corta, que clasifican con una S, y la larga, que la clasifican con una L. Pero se puede subdividir aún más. Se cree que los alelos cortos S y largo L están relacionados con el estrés y los trastornos psiquiátricos. En relación con la región hay dos polimorfismos de un solo nucleótido. Estos son el RS25531 y el RS25532. Teniendo en cuenta todo lo que engloba el gen 5-HTTLPR, se procederá a hacer una revisión de una última investigación genética llevada a cabo por la investigadora Meike Bartel del Departamento de Biología y Psicología de la Universidad de Brille en Ámsterdam. En un estudio de 12.000 personas que incluyen gemelos idénticos, mellizos y hermanos, encontró que la disimilitud en cuanto a los niveles individuales de felicidad pueden ser explicadas mediante diferencias genéticas en un 40% de los casos. Esta alega que hay una predisposición genética para la felicidad, en la que probablemente existan muchos genes involucrados. Sin embargo, en cuanto al gen del transporte de la serotonina, esta actúa de forma más escéptica, ya que considera que la muestra estudiada es bastante pequeña como para centrar que la felicidad provenga exclusivamente de ese gen. Ya por último, es importante tomar en consideración un estudio sobre el cerebro. El psicólogo y psiquiatra Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin-Madison hizo investigaciones a través de técnicas de monitoreo cerebral sobre cómo la felicidad se expresa en dicho órgano. Pudo observar que la regulación de las emociones ilumina la corteza prefrontal del cerebro según recogen los monitores. Esto lo llevó a encontrar un patrón. La gente que experimenta felicidad y entusiasmo usa más la parte izquierda de la corteza prefrontal, mientras que los pensamientos negativos y estresantes se asocian con la derecha. Teniendo esas cuestiones en consideración, se embarcó en un estudio que se centró en escanear el cerebro de varios monjes budistas, que tienen a sus espaldas prácticas de miles de horas de meditación. Los escáneres cerebrales de los monjes budistas mientras meditaban registraban una simetría profunda en la actividad cerebral, en la que se ilumina con mucha más intensidad el lado izquierdo de la corteza prefrontal, el lugar donde Davidson y otros muchos expertos creen que se recogen los pensamientos felices. La parte derecha, que conjuga las emociones negativas, parecía inhibida de forma deliberada y consciente. Esto lo llevó a trabajar con voluntarios que recibieron un entrenamiento básico durante 2 semanas a través de internet, en el que meditaban una media de 30 minutos diarios, y a los que se les realizaban escáneres antes y después del entrenamiento para comprobar si existía un impacto en el cerebro. Davidson pudo notar que los participantes se involucraban en comportamientos más altruistas y compasivos gracias a esas 2 semanas de entrenamiento. A pesar de notar mejorías en la actitud de los participantes, Davidson finalmente no pudo terminar de confirmar si dichos efectos perduraron en el tiempo. Ya teniendo en cuenta los estudios de Davidson, podemos dar con una conclusión. Observamos claramente que la felicidad sí se hereda. Todos los estudios por los que hicimos repaso, a pesar de no coincidir de lleno en los genes que influyen para que ésta se genere en los individuos, sí llegaron a un acuerdo en el que de una u otra manera la genética cobra una importante relevancia en el desarrollo de actitudes más positivas para la vida. Ahora, no solo hay que limitar el origen de la felicidad a la genética, ya que ésta también es dependiente del ambiente y se puede mejorar con ciertas prácticas como las que sugirió Davidson en su estudio. Esto quiere decir que, aunque hay factores biológicos que nos hacen ser en general más felices, no solo hay que enfocarnos en ellos, ya que siempre tendremos la posibilidad de decidir mejorar desde nuestros propios medios la actitud optimista que mostramos de cara a la vida. De esta forma, doy por concluida mi exposición. Muchas gracias.